Soy Amparo, tengo 66 años y soy una enfermera de cuidados intensivos jubilada después de 40 años trabajando en un hospital público de Valencia. Mi piso es pequeño, con vistas a una plaza llena de naranjos amargos. Por las mañanas, el viento del Mediterráneo trae el olor a pan recién horneado desde la panadería de la esquina. Crié sola a Mateo, mi único hijo, desde que tenía 3 años. Su padre se marchó en silencio, y yo aprendí a mantenerme en pie entre el sonido de los respiradores y los pasos apresurados por los pasillos de urgencias. Creía entender la fragilidad de la vida humana, pero descubrí que hay algo más frágil aún: la confianza. Aquella tarde de martes, la luz del sol se filtraba entre las cortinas, trazando líneas doradas sobre la mesa de pino. Mateo, de 38 años, con la camisa perfectamente planchada y un reloj brillante en la muñeca, estaba sentado frente a mí, sorbiendo el café que acababa de prepararle. Sonreía, como si todo estuviera ya decidido, y dijo muy despacio, tan despacio que sentí un escalofrío recorrerme la espalda: a partir de ahora, el sueldo de mamá se ingresará en mi cuenta. Yo me encargaré de todo. Dejé la taza sobre la mesa. La cerámica sonó seca contra la madera. «¿Qué has dicho, Mateo? Solo es para que no te preocupes», respondió con voz serena. «Ya estás jubilada, mamá. Es hora de descansar. Las facturas, el seguro, la luz, el agua, déjamelos a mí. Transfiere todos tus ingresos a mi cuenta. Es lo más sencillo». ¿Eso es una sugerencia o una orden? Intenté mantener la calma, aunque mi corazón golpeaba como un tambor de tormenta. «Sabes que siempre he sido responsable con el dinero», dijo, dejando un sobre grueso sobre la mesa. «Son los documentos del banco. Firma aquí, y estará hecho». Miré las letras negras sobre el papel blanco, las frases «autorización de acceso total» y «disposición completa». Parecían bailar frente a mis ojos. «¿Por qué ahora? ¿Por qué tanta urgencia?», pregunté. Mateo sonrió, esa sonrisa que de niño usaba cuando quería convencerme de algo. «Has trabajado toda tu vida, mamá. Has sacrificado todo. Ahora déjame asegurarme de que vivas tranquila. Confía en mí». Y confié. Confié hasta la ceguera. 40 años ahorrando, pagando este piso céntimo a céntimo, viviendo con sencillez, haciendo turnos nocturnos por su futuro. Siempre me había entrenado para mantener la calma ante un paro cardíaco, ante un código azul. Pero en la cocina de mi propia casa, una sola frase de mi hijo vació mi pecho por completo. «Lo pensaré», dije, guardando el sobre en el cajón, escuchando el sonido seco de la madera cerrándose como una puerta final. «No hay nada que pensar», dijo él, inclinándose para tocar mi mano. «Es por tu bien». Esa noche no dormí. Saqué los extractos bancarios de los últimos 6 meses, me puse las gafas, encendí la lámpara de escritorio. Las cifras alineadas parecían camas de hospital, y entonces lo vi. Un retiro de 1.900 euros en una sucursal de Torrent, justo cuando yo estaba de turno. Una transferencia a una cuenta desconocida. Un pago en línea por muebles que jamás pedí. Abrí mi cartera. La tarjeta estaba allí. Recordé. 3 meses atrás, Mateo había pedido mi bolso para fotografiar una receta, mientras yo me duchaba. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Una chispa de pensamiento se encendió. Mi hijo había accedido a mi cuenta. A la mañana siguiente fui al banco en cuanto abrió. La gerente, una joven de ojos castaños, me miró con compasión. «Señora Amparo», me dijo en voz baja, «el abuso financiero dentro de la familia ocurre con más frecuencia de lo que se imagina. ¿Desea presentar una denuncia formal?». Miré mis manos, las mismas que habían sostenido a moribundos, y me temblaron. Por ahora quiero cambiar todas mis contraseñas, bloquear mis tarjetas y... Tragué saliva, revisar si existe alguna cuenta o préstamo a mi nombre que yo no haya solicitado. El resultado fue como una serie de cortes fríos. Una tarjeta de crédito nueva con una deuda de 7.800 euros. Un contrato de electricidad a mi nombre en otra dirección, la de Mateo. Y lo peor, un préstamo de 16.000 euros firmado hacía un año que había arruinado mi historial crediticio. Salí del banco sintiendo que había envejecido 10 años en una sola mañana. Valencia brillaba bajo el sol, pero yo me sentía en una sala de urgencias sin luz. Lo que creía más firme en la vida acababa de apagarse. Por la tarde sonó el teléfono.
Era un mensaje de voz de Mateo, con tono seguro. Esta noche paso por casa a recoger los documentos firmados. Ya tramité el cambio para que tu sueldo se transfiera desde el mes que viene. Me quedé quieta en la cocina, con la mano sobre el cajón donde guardaba el sobre, y por primera vez en mucho tiempo, lo vi todo con claridad. O lo dejo quitarme todo, o me salvo yo misma. Abrí los armarios, observé el sofá, la estantería, la lámpara que me acompañó durante décadas. Cada objeto era fruto de mis turnos dobles, de cenas rápidas en la sala de descanso, de cada no comprar para que Mateo pudiera comprar. Tomé el teléfono. Llamé a una empresa de mudanzas, a un abogado que me recomendó la gerente del banco y a una agencia inmobiliaria para alquilar un piso más pequeño, lejos de la plaza donde había vivido toda mi vida. No lloré, solo actué, como en una guardia sobrecargada, paso a paso, precisa, sin temblar. Cuando Mateo llegó al día siguiente, el sol ya se había puesto. Abrió la puerta y se quedó helado. El piso estaba vacío. Solo quedaba la silla de cocina que había dejado a propósito, en medio del salón, como un punto final. Mamá, ¿qué es esto? ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde está la tele? Los vendí, respondí despacio. ¿Vendiste? ¿Estás loca? ¿Cómo vamos a...? Necesitaba efectivo, lo interrumpí. Si vas a manejar mis finanzas, quiero asegurarme de tener algo que todavía sea mío. Su sonrisa ensayada se quebró. La ira le subió al rostro. Eres egoísta, mamá. Lo miré a los ojos, viendo mi reflejo diminuto en las pupilas del hombre que yo misma había criado. No, desde hoy me protejo. Cuando la puerta se cerró tras él, las luces de Valencia se encendían allá afuera. Me apoyé contra la pared y respiré hondo. En 3 años me había robado más de 28.000 euros. Pero el dinero no era lo peor. Eran los años, la confianza, las mañanas de trabajo con pacientes ancianos, todo drenado de mí como billetes de un cajero automático. Y comprendí. El resto de mi historia lo escribiría yo, con mis propias manos. Me mudé del viejo piso una mañana gris de abril. Valencia amanecía cubierta de neblina, el aire salado como lágrimas secas. Cuando el transportista cerró la última puerta, me quedé mirando la pared desnuda donde antes colgaba la foto de Mateo con su birrete. Luego me di la vuelta. Me hice una promesa. Desde hoy, él no tendrá poder para hacerme temblar nunca más. Alquilé un pequeño apartamento en las afueras de Paterna, a unos 30 minutos en autobús del centro. No era lujoso, pero sí tranquilo. En la 4ª planta, con un balcón que daba a un huerto de naranjos, y lo más importante, estaba fuera del alcance del control de mi hijo. La habitación tenía solo una cama, una mesa y una silla de madera. Me senté, encendí el teléfono y llamé al abogado que la gerente del banco me había recomendado. Señora Amparo, he revisado el expediente, dijo la voz del hombre, firme y serena al otro lado de la línea. Si todo es como usted cuenta, no se trata solo de un robo, sino de un fraude financiero familiar, un delito penal. Oí mi propia voz responder. No quiero meter a mi hijo en la cárcel. Solo quiero recuperar mi dignidad y mi derecho a vivir. Entiendo. Pero para protegerse, necesitamos pruebas. Reuniremos cada detalle. Esa noche extendí todos los documentos sobre el suelo, extractos bancarios, facturas, contratos de luz y agua, mensajes del banco. Tomé notas con bolígrafo rojo, marcando cada transacción que yo no había realizado. A un lado coloqué un cuaderno. Archivo Mateo, donde anoté con precisión cada recuerdo, por pequeño que fuera, el día que me pidió el monedero, la hora en que vino a casa, los momentos en que los retiros coincidían. Cada línea dolía, pero también me mostraba a otra Amparo emergiendo, ya no la madre silenciosa, sino la mujer que aprendía a defenderse. 3 días después, regresé al banco con el abogado. La empleada de la sucursal, Lucía, me reconoció enseguida. Sus ojos reflejaban compasión y determinación. Firme aquí, por favor, para que podamos emitir el informe detallado y registrar la denuncia. Por fraude, dijo. Y luego añadió en voz baja. No es la única, señora. Hay muchas madres como usted, pero callan,
Usted ha tenido el valor de hacer lo correcto. Sonreí, aunque por dentro me sentía de piedra. No quería ser un ejemplo, solo quería estar en paz. Una semana después, Mateo vino a buscarme. Sabía que estaría furioso al descubrir el piso vacío. Escuché los golpes en la puerta, los gritos en el pasillo. ¿Te escondes, mamá? ¿Qué estás haciendo? Abrí la puerta. Estaba allí, con el rostro enrojecido y los ojos inyectados en sangre. ¿A qué vienes?, pregunté con voz fría. No te hagas la inocente. ¿Vas a denunciarme? ¿Sabes que puedo hacer que todos crean que estás perdiendo la cabeza? Suspiré. Si de verdad crees que tu madre ha perdido la cabeza, entonces deberías cuidarla, no robarle. Mateo se detuvo un instante, dudando. Pero solo por un segundo. No lo entiendes. Solo quiero tener todo bajo control. Ya eres mayor. Pueden engañarte. Sí lo interrumpí. Me engañaron. Tú lo hiciste. Sin decir más, cerré la puerta de golpe. Del otro lado, golpeó con la mano y maldijo. No abrí. Puse música a una pieza de guitarra clásica para tapar el ruido. Cuando sus pasos se alejaron, me senté, temblando, pero sin derrumbarme. Al día siguiente, fui con el abogado a la Comisaría Central de Valencia para presentar una denuncia formal. El joven policía levantó la vista con expresión de sorpresa y compasión. ¿Quiere presentar una denuncia contra su propio hijo? No contra nadie, respondí. Solo quiero recuperar mi nombre en las cosas que siempre me han pertenecido. El expediente se completó. En los documentos, mi firma temblaba ligeramente, pero era la firma más valiente de mi vida. Los días siguientes, Mateo llamó sin parar. No contesté. Los mensajes llegaron uno tras otro. Te vas a arrepentir. Solo quería ayudarte. No hagas locuras. Leí cada uno sin responder. Conocía bien su juego de culpa y amenaza. Una noche, sonó el teléfono. Era el abogado. Amparo, tengo noticias. La policía ha encontrado que las facturas de electricidad y el contrato del préstamo fueron firmados con una copia de su documento de identidad, y las huellas coinciden con alguien. Todo indica que fue Mateo. Me quedé en silencio. Entonces basta, dije. No voy a retirar la denuncia. En mi interior ya no había odio, solo claridad. Sabía que si no ponía fin a todo ahora, lo perdería todo: el dinero, la dignidad y hasta mi alma. Pasó una semana. Ordené el pequeño apartamento y coloqué la mesa de madera junto a la ventana. Por la mañana el sol se filtraba en la taza de café y el aire olía a naranja del jardín de abajo. Encendí la televisión y, por casualidad, escuché un programa sobre ancianos víctimas de abuso financiero por parte de sus hijos. Una punzada de tristeza mezclada con rabia me atravesó el pecho. ¿Cuántas personas vivirían lo mismo que yo y no se atreverían a hablar? Aquella tarde alguien llamó a la puerta. Era Inés, mi nueva vecina, una mujer de mi edad, de cabello plateado y gafas de lectura. Escuché al transportista decir que se acaba de mudar, dijo sonriendo. Hago pasteles en casa, a veces me sobran, quería ofrecerle unas galletas de almendra. El olor a mantequilla y almendra tostada llenó el aire como un abrazo. La invité a pasar. Hablamos de los años de trabajo, de los hijos, de la soledad al envejecer. Al despedirse, dijo: podemos empezar de nuevo a cualquier edad, mientras tengamos el valor de hacerlo. Cerré la puerta y miré la bandeja de pasteles en la encimera. Una idea se encendió en mi mente. Empezar de nuevo. 2 palabras simples que me hicieron temblar el corazón, igual que aquella primera vez que oí los latidos de Mateo en una ecografía. Esa noche escribí en mi diario: Mateo me robó el dinero, pero no puede robarme la capacidad de levantarme. A partir de mañana, viviré con estas manos y escribiré mi propio destino. Cerré el cuaderno y miré la ventana oscura. A lo lejos, las luces de la ciudad se reflejaban en el cielo, como el brillo de una vida que acababa de encender su interruptor. Nunca imaginé que presentar la denuncia haría que Mateo reaccionara tan rápido. Solo 3 días después, mi teléfono no paraba de vibrar. Vecinos, antiguos compañeros de trabajo e incluso parientes lejanos, con los que no hablaba, hacía 10 años me llamaban para preguntarme si estaba bien. Abrí las redes sociales y me quedé helada.
Mateo había publicado un largo texto junto a una foto mía en mi ceremonia de jubilación, con el título Cuando tu madre empieza a perder la cabeza y el hijo tiene que soportarlo. Contaba que yo tenía delirios de robo, que la vejez y la soledad me volvían desconfiada, y que era doloroso ver a una madre perder la razón poco a poco. Cientos de comentarios llenos de cuaro, lástima, algunos insultando a mi hijo, pero la mayoría creyendo su versión. Me quedé inmóvil frente a la pantalla, con el corazón encogido. En mis décadas de trabajo había visto morir a personas. Había visto mentiras y engaños, pero nunca pensé que mi propio hijo usaría mi imagen para destruir mi dignidad. Llamé al abogado Rafael, con la voz temblorosa. ¿Lo ha visto? Está convirtiéndome en una loca. Él respondió con calma. Mejor así, señora Amparo. Cuanto más ruido haga, más pruebas tendremos de difamación y fraude premeditado. No borre nada. Déjeme ocuparme de la parte legal. Días después, recibí la notificación oficial. El Tribunal de la Ciudad de Valencia aceptaba el caso. Mateo era investigado por apropiación indebida y fraude financiero. Firmé el documento con la mano temblorosa, pero esta vez no era por miedo, sino por emoción. El vecindario empezó a murmurar. Algunos me aconsejaban ceder. Otros decían que una madre siempre acaba perdonando. Pero dentro de mí ya no había espacio para la compasión. Cada vez que veía la copia del contrato de préstamo de 16.000 euros a mi nombre, recordaba las noches en urgencias, las manos en agua helada, los bocadillos fríos por cena, y me repetía, nadie tiene derecho a despreciar esos años. El primer juicio se celebró una mañana de junio. Llevaba una blusa blanca y una carpeta gruesa llena de pruebas, extractos, capturas de pantalla, grabaciones y certificaciones del banco. Al entrar en la sala, vi a Mateo al otro lado, camisa impecable, cabello peinado, acompañado por un abogado joven y con la misma sonrisa arrogante de siempre. El abogado de él comenzó. Mi cliente solo intenta proteger a su madre anciana, que sufre confusión mental, de cometer errores financieros. Mateo me miraba como si yo fuera una paciente que necesitaba tratamiento. Apreté los puños. Cuando llegó nuestro turno, Rafael se puso de pie y colocó los documentos sobre la mesa. Señoría, dijo, tenemos pruebas de que el acusado retiró un total de 27.800 euros de la cuenta de la víctima en 3 años y de que abrió 2 préstamos a nombre de la señora Amparo sin su consentimiento. Además, publicó en redes sociales contenidos difamatorios que dañaron gravemente su salud emocional. El corazón me golpeaba con fuerza. Mateo empezó a interrumpir, fingiendo indignación. Mi madre se lo imagina todo. Solo intentaba ayudarla, que descansara. El juez lo interrumpió. Por favor, guarde silencio. Cuando llegó el turno de mi declaración, me levanté. La sala entera quedó en silencio. No he perdido la cabeza, dije despacio. Solo perdí la confianza. Y quien me la quitó fue el hijo por quien lo di todo. Mi voz estaba ronca, pero cada palabra pesaba como hierro. Lo miré. Por primera vez, sus ojos vacilaron. No se atrevió a sostener mi mirada. Tras la primera audiencia, su abogado contactó con Rafael para proponer una negociación familiar. Sabía lo que significaba. Mateo empezaba a tener miedo, pero Rafael me pidió esperar. El banco acababa de aportar nuevas pruebas que confirmaban que mi hijo había falsificado mi firma en 3 operaciones importantes. 2 semanas después, la policía financiera realizó las verificaciones. Entregué todo, incluso la grabación de la conversación en la que Mateo exigía: firma, necesito el control total de tus bienes. Cuando el agente escuchó su voz en la sala de interrogatorio, levantó la vista y asintió lentamente. En la segunda audiencia, el abogado de Mateo cambió de estrategia. El acusado reconoce errores en la gestión del dinero y acepta devolver las sumas y compensar el daño moral. El tribunal exigió una declaración escrita. Cuando mi hijo firmó el documento comprometiéndose a devolver 27.800 euros y pagar 9.000 euros como indemnización por daño al honor, no sentí satisfacción, sino una tristeza profunda.
El juez ordenó que se disculpara públicamente y eliminara las publicaciones, además de leer su disculpa ante el tribunal. Mateo se puso de pie, la mirada baja, y leyó rápido. Pido perdón a mi madre, la señora Amparo, por haberle causado daño y perjuicio. Su voz era seca, sin temblor, pero también sin orgullo. Al terminar, alzó la vista un instante. En sus ojos ya no había soberbia, solo el vacío de quien ha perdido algo valioso sin saber exactamente qué. Rafael se inclinó hacia mí y susurró: «Ha ganado». Sonreí. No, solo he dejado de perder. Por la tarde salí del juzgado. El viento del mar era fresco. El cielo de Valencia estaba tan azul como el día en que llegué para empezar mi vida como enfermera. Caminé despacio por la acera, escuchando las campanas de la iglesia a lo lejos. En mi bolso llevaba la resolución del tribunal, un papel delgado, pero tan pesado como toda mi vida. Esa noche no volví directo a casa. Pasé por la antigua plaza donde Mateo y yo comíamos helado cuando tenía 10 años. El banco seguía allí, solo que ahora estaba sola. Saqué un papel pequeño y escribí: «La justicia no devuelve lo perdido, pero enseña a mantenerse erguida sin inclinar la cabeza». Lo doblé y lo guardé en mi cartera, como un recordatorio silencioso. Desde aquel día, ya no temí las miradas de los demás, ni las redes sociales, ni los susurros ajenos. Había pasado por la humillación de ser difamada, por noches de llanto agotador, y ahora solo me quedaba un camino: vivir para mí misma, sin deberle nada a nadie, ni siquiera a mí. Después del juicio, regresé a mi pequeño apartamento en Paterna, donde la luz de la tarde doraba las paredes encaladas. Sobre la mesa descansaba el documento de la sentencia, delgado, pero pesado. Lo tomé y leí las palabras: «Devolución total de los bienes y compensación por el honor de la señora Amparo Gálvez». Sentí alivio y vacío al leer la señora Amparo. La ves. Había recuperado la justicia, pero ¿qué hacer con la vida que me habían devuelto? Por la noche abrí la ventana. El aroma de las naranjas maduras del jardín se mezclaba con el viento. En algún lugar sonaban las campanas de la iglesia, recordándome que hacía mucho no escuchaba un sonido sin estremecerme. Después de meses, preparé una taza de té y escribí una lista de cosas por hacer, no para vengarme, sino para empezar de nuevo. La primera línea decía: aprender algo nuevo, mantenerme por mí misma, volver a encontrar la alegría. Días después, fui al Centro Cultural de Valencia para preguntar por cursos para mayores. La recepcionista, una joven de rizos oscuros y ojos brillantes, sonrió ampliamente. «Hay un curso de emprendimiento para mujeres mayores de 60 años, señora. El tema es recomenzar con tus propias manos». Sentí como si alguien hubiera pronunciado mi nombre. «Inscríbame», dije. «¿Cuándo empieza?» Las clases eran todos los lunes por la mañana. Éramos 12 mujeres de cabello plateado y sonrisas escondidas entre arrugas. Algunas habían sido costureras, otras campesinas. Una había perdido a su esposo, otra todo su dinero por culpa de un hijo. La instructora, Teresa, exdueña de una cafetería en el barrio Ruzafa, comenzó con una frase que dejó a toda la sala en silencio. «No empezamos de nuevo para ser ricas. Empezamos de nuevo para recordar que todavía somos útiles». Esa frase se grabó en mi corazón. Cuando Teresa preguntó a cada una qué quería hacer, al llegar mi turno respondí en voz baja: «Quiero volver a preparar los dulces que mi abuela me enseñó». Toda la clase aplaudió. Teresa sonrió. «Entonces convertirá la memoria en sabor. Ese es el mejor comienzo». Las semanas siguientes utilicé la pequeña cocina del centro para experimentar. El olor a mantequilla, cáscara de naranja y canela llenaba el aire. Preparé tartas de naranja y flanes de leche, las viejas recetas de mi abuela en Granada. Cuando saqué el primer lote del horno, el pastel se había agrietado un poco, pero el aroma hizo que Teresa entrara exclamando: «Amparo, si tuviera un local, vendería esto ahora mismo». Sonreí. «Solo lo hago para recordar». «No», respondió ella, «esto huele a renacimiento». Semanas después, Teresa me ayudó a conseguir un pequeño puesto en el mercado local. Usé el dinero de la indemnización para alquilar un antiguo puesto de cerámica. Lo restauré, lo pinté de amarillo claro
y colgué un cartel de madera. Dulces de Doña Amparo. El primer día de apertura temblaba como aquella primera jornada de enfermera, 40 años atrás. Coloqué los dulces en bandejas, colgué un cartelito que decía «Prueba gratuita». En pocas horas, el olor se extendió por todo el mercado. Una pareja joven se acercó, probó un trozo y sonrió. «Señora, este dulce sabe a infancia». Sonreí con los ojos humedecidos. Por primera vez después de tanto dolor, sentí que estaba viva de verdad. Desde entonces, cada mañana me levantaba temprano para amasar, escuchando el chisporroteo del horno y viendo el vapor elevarse sobre las bandejas doradas. Ya no contaba monedas, sino sonrisas. Algunos clientes venían cada semana. Otros me llamaban la señora Amparo de los dulces. Teresa solía visitarme, me ayudaba a fotografiar los pasteles y publicarlos en Internet. Tienen que conocerla, decía. Que vean que la fuerza también puede oler a canela y azúcar. Gracias a ella, en solo 2 meses tenía pedidos de toda Valencia. Una tarde, mientras recogía el puesto, vi un folleto sobre la mesa. Festival Gastronómico de Valencia, para chefs emprendedores mayores de 60 años. Levanté la vista. Teresa estaba allí, guiñándome un ojo. Tiene que participar. Soy solo una vendedora. No. Es una contadora de historias a través del sabor. Me inscribí sin mucha esperanza. Pero 3 semanas después recibí un correo. Su solicitud ha sido aceptada. Prepare 2 platos representativos. Elegí la tarta de naranja y el flan de leche, 2 recetas llenas de infancia y lágrimas. El día del festival, me puse el delantal blanco que Teresa me había regalado, temblando tanto que derramé media taza de harina. Cuando los jueces probaron los postres, un hombre de cabello gris murmuró: «Este sabor me recuerda a los dulces de mi madre en Andalucía». Sonreí. Quizás crecimos bajo el mismo aroma de naranja y leche. El resultado aquel día no fue el primer premio. Pero el artículo sobre mí, en el periódico local, titulado «La mujer de 66 años, que convirtió su dolor en dulzura», hizo que mi pequeña tienda se llenara de clientes durante todo el mes siguiente. Por las tardes, cuando Teresa y yo tomábamos café frente al local, ella decía: «Amparo, ¿sabe una cosa? La gente no viene por los pasteles, viene por su historia». Sonreí. «Porque mis dulces tienen el sabor de las lágrimas secas». No respondió Teresa. «Tienen el sabor de la esperanza». Levanté la vista hacia el cartel de «Dulces de Doña Amparo». El sol hacía brillar las letras doradas. En ese instante comprendí que no solo había recuperado la justicia, sino también a mí misma, a la mujer que un día creyó que la vida después de los 65 era solo un epílogo, y que ahora escribía el primer capítulo de su segunda parte. Cada vez que el horno se encendía, recordaba a mi abuela, aquellas noches de guardia en el hospital, y la voz de Mateo resonando en el pasado. Pero en lugar de dolor, sentía calma, porque sabía que, pase lo que pase, aún podía crear algo dulce, no para olvidar, sino para seguir viviendo. Y cuando el último cliente se marchaba, apagaba las luces del local y miraba la calle. El atardecer doraba el cartel de la tienda. En la brisa suave, con aroma a mantequilla y azúcar, escuchaba a mi corazón susurrar: «Amparo, por fin, has encontrado el sabor de la libertad». Han pasado 2 años desde que abrí Dulces de Doña Amparo. Cada mañana, cuando suena la campanita de la puerta y el olor a tarta de naranja se esparce por la callecita de Paterna, sé que vivo otra vida. Una vida sin Mateo, al menos hasta aquella tarde. Ese día llovía suavemente. Estaba limpiando el mostrador cuando vi una silueta bajo la lluvia, con el abrigo empapado. Cuando la puerta se abrió, escuché una voz que mi corazón creía olvidada. «¿Puedo entrar, mamá?». Me quedé inmóvil unos segundos. Mateo, más delgado, con el cabello salpicado de canas y sin el brillo arrogante de antes. Su rostro mostraba un cansancio nuevo, como si esos 2 años hubieran pulverizado la soberbia del hombre que se creía intocable. Asentí despacio. «Entra, pero no mojes el suelo. Aquí uno puede resbalar». Él sonrió débilmente, con voz ronca. «Sigue siendo la misma, siempre tan práctica». Le serví una taza de té. El aroma, de naranja y canela,
llenó el silencio. 2 años sin vernos, y estábamos frente a frente como dos desconocidos que coinciden en un café. Finalmente Mateo habló, despacio, como temiendo romper las palabras. He estado en terapia más de 1 año, mamá. El médico dice que tengo rasgos narcisistas, de control y miedo al fracaso. Y creo que tiene razón. Toda mi vida solo supe exigir, sin ver el dolor de los demás. Miré sus manos largas, temblorosas mientras sostenían la taza. Yo había sostenido esas mismas manos cuando era niño. Le enseñé a escribir, a atarse los zapatos, pero ahora entre nosotros había una distancia que no sabía si podría cruzar. ¿Por qué vienes hoy?, pregunté. Porque leí el artículo sobre ti, sobre la tienda. Vi tu foto y vi a alguien que no reconocí. Te veías libre, porque ahora vivo sola. No negó con suavidad, porque ahora vives para ti. El silencio volvió a caer. No quería ablandarme, pero su voz tembló. Mamá, lo siento, no por el dinero ni por el juicio, sino por los años en que te hice vivir con miedo en tu propia casa. Sentí el pecho apretarse. Era una disculpa tardía, pero sincera. Respiré hondo y respondí. Mateo, me tomó años entender que perdonar no es olvidar. Significa no dejar que el dolor te dirija. Lo miré a los ojos. No puedo volver a ser la madre de antes, la que callaba por mantener la paz. Pero si realmente has cambiado, estoy dispuesta a hablar como dos adultos. Él asintió, con los ojos húmedos. ¿Solo eso, mamá? Pensé que me odiarías toda la vida. Odiarte, sonreí con tristeza. El odio es para quien aún espera algo, y yo aprendí a soltar. Nos quedamos en silencio. Afuera, la lluvia seguía cayendo, marcando un ritmo sobre el cristal. Mateo miró alrededor del local. Su mirada se detuvo en la foto de Teresa y mía el día de la inauguración. Tus dulces saben igual que antes, dijo, pero parecen más dulces. No respondí, son igual de dulces. Lo que cambió es quién los saborea. Él rió, una risa pequeña, sincera. En ese instante, vi al niño de 10 años que se robaba el flan y reía con la boca llena. Una punzada leve de nostalgia me cruzó el corazón, pero ya no dolía. Desde entonces, Mateo pasó de vez en cuando, no muy a menudo, solo lo justo para preguntar, ¿estás bien, mamá?, o traerme una bolsa de naranjas. Siempre mantuve la distancia, sin rechazo, pero sin abrir la puerta del todo. Ambos sabíamos que el amor familiar, ahora, necesitaba fronteras. Una tarde lo vi en la puerta, con una pequeña caja en las manos. Esto es para ti, dijo. La abrí. Dentro estaba el reloj antiguo de mi marido, el que creí perdido hacía años. Lo encontré en una casa de empeño, explicó. Dijeron que el que lo vendió fui yo, hace mucho. Lo he comprado de nuevo. Quédate con él, mamá. Me quedé inmóvil. La luz dorada y envejecida del reloj se reflejaba en mi mejilla. No necesitas redimir el pasado, Mateo, no respondió, pero quiero reparar la parte que rompí. Lo miré. Ya no era aquel hombre arrogante de antes, sino un hijo aprendiendo a inclinar la cabeza. Algo dentro de mí sanó, en silencio, sin alardes. Aquel día, antes de irse, se volvió y dijo, «Mamá, ahora trabajo para una organización sin ánimo de lucro. Ayudamos a personas mayores a gestionar su dinero y a protegerse del abuso. Pedí entrar para redimirme y para entender lo que una vez destruí». No dije nada, solo puse mi mano sobre su hombro, un roce leve pero suficiente para que ambos entendiéramos. Hay cosas que no necesitan palabras. Después, me quedé en la puerta viendo cómo Mateo se alejaba bajo el sol de la tarde valenciana. Cada paso suyo era más lento, más firme, y supe que, aunque el pasado dejara grietas, él estaba aprendiendo a avanzar sin pisar los fragmentos. Cuando regresé al mostrador, Teresa ya estaba allí, sonriendo. ¿Lo ve, Amparo?, dijo en voz baja. A veces lo más dulce no está en el horno. Asentí, mirando la capa de azúcar sobre la nueva tanda de pasteles. Tiene razón, respondí. Está en el valor de perdonar sin olvidar. Cayó la tarde y la tienda se fue vaciando. Encendí las luces,
Acomodé las bandejas para el día siguiente. En el rincón del mostrador, el viejo reloj marcaba un tic-tac pausado, constante, como testigo de dos personas aprendiendo a empezar de nuevo, cada una a su manera. Y al cerrar la tienda, levanté la vista hacia el cielo dorado de Valencia. Supe que, aunque el pasado no pudiera borrarse, este presente con su aroma a canela, su luz cálida y mi corazón en calma, era el regalo más valioso que la vida me había devuelto. El otoño en que cumplí 68 años, Dulces de Doña Amparo ya no era solo un pequeño puesto en el mercado de Paterna. Desde temprano, el olor a repostería se extendía por toda la calle. En la puerta de cristal, los primeros rayos de sol iluminaban una frase escrita a mano. La dulzura no solo viene del azúcar, sino del valor de empezar de nuevo. La escribí una noche larga, pensando en mi vida, y desde entonces, cada cliente se detenía a leerla antes de entrar, con una sonrisa suave. Sigo haciendo los pasteles con mis propias manos, aunque ya no tengo la fuerza de antes. Teresa siempre insiste. Amparo, necesita ayuda. No puede hornear, atender y enseñar a sus alumnas todo al mismo tiempo. Yo solo río. Sí, lo sé, pero aún no he conocido a nadie que ame el olor de la harina tanto como yo. Una tarde de octubre, mientras limpiaba después de cerrar, alguien llamó a la puerta. Perdone, señora, dijo una voz temblorosa. Me llamo Juliana, tengo 22 años. Estudiaba gastronomía, pero dejé la carrera. Leí sobre usted en Internet y soñaba con aprender a hacer pasteles con sus propias manos. La observé. El cabello recogido, las manos, manchadas de harina, seguro venía de algún horno. Su mirada brillaba, no con la ambición del éxito, sino con la luz pura de la pasión. Abrí la puerta y dije, si no te importa ensuciarte las manos y madrugar, ven mañana a probar. A la mañana siguiente, Juliana regresó. Se colocó a mi lado, observando cada movimiento, cada corte en la masa. No temas que la harina se pegue, le dije. Deja que tus manos la entiendan, como si hablaras con ellas. Ella rió. Como entender a una persona, ¿verdad, señora? Exactamente, respondí. Poco después, se convirtió en mi asistente y en una pequeña amiga. Trabajábamos entre música suave, canela y naranjas. Los clientes ya la conocían, y algunos la llamaban las manos jóvenes de Doña Amparo. Un día, Teresa vino de visita, medio en broma, medio en serio. Ya tiene sucesora. La próxima generación necesita a alguien que sepa convertir las heridas en algo dulce. Sonreí sin decir nada, pero esa noche, al llegar a casa, abrí mi viejo cuaderno de cuero, el que guardaba las recetas de mi abuela, y empecé a escribir nuevas líneas. No eran recetas, sino historias de mujeres como yo. Así, cada noche escribía un poco más. Sobre el miedo a ser traicionada, sobre el camino de volver a encontrarse, sobre el aroma de la harina que evoca la infancia. El cuaderno fue engordando, hasta que un día Teresa dijo, Amparo, debería publicarlo. Las mujeres necesitan oír esto. Dudé. ¿Quién querría leer la historia de una anciana que vende pasteles? Teresa me tomó la mano. No necesitan que sea joven, solo que sea real. Meses después, nació Lecciones Dulces, recetas para empezar de nuevo. Mitad libro de recetas, mitad confesionario de valentía, pérdidas y fe. Nadie esperaba que fuera tan bien recibido. Muchas mujeres maduras venían a la tienda, comían un pastel y lloraban, diciéndome que se veían reflejadas en cada página. Desde entonces me invitaron a hablar en pequeños encuentros. Mujeres que habían sufrido abuso financiero, que habían sido abandonadas por sus hijos y que ahora aprendían a levantarse. No daba discursos, solo contaba mi verdad. No gané porque demandé a alguien, decía. Gané porque no permití que el dolor me volviera amarga. Juliana siempre me acompañaba. Hablaba al público con la pasión de su edad. Doña Amparo me enseñó que el mejor pastel no necesita mucho azúcar, solo unas manos que un día temblaron de miedo. Y aún así, siguieron creando. Una mañana, mientras decoraba los pasteles, sonó la campanita de la puerta. Mateo estaba allí, acompañado de una niña pequeña, de unos 7 años,
con cabello castaño y grandes ojos oscuros. Mamá, esta es Sofía, mi hija. Me quedé inmóvil. La niña sonrió, sosteniendo un dibujo torpe pero hermoso. Dos mujeres, una pequeña y otra mayor, de pie junto a una pastelería. Papá me contó que mi abuela hace pasteles que cuentan historias. Yo también quiero aprender. Me arrodillé y tomé su manita, pequeña, tibia y pegajosa de caramelo. Si prometes no tener miedo a que la harina se te pegue, te enseñaré. Sofía asintió con fuerza, los ojos brillando. Desde aquel día, cada sábado por la tarde, enseñaba a Sofía y a Juliana a hacer pasteles. Una joven llena de sueños, una niña inocente, y yo que alguna vez creí que mi vida ya solo tenía atardeceres. En la pequeña cocina reíamos, derramábamos harina, probábamos la masa. Le enseñé a Sofía no solo a batir, sino a escuchar. Escucha cómo respira la masa, le decía. Así sabrás cuándo está lista, como con las personas. Hay que aprender a oírlas antes de hablar. Juliana bromeaba. ¿También enseña filosofía, doña Amparo? Sonreí. No, enseño bondad. Con el tiempo, la pastelería se llenó aún más de clientes. Ampliamos el local. Añadimos una pequeña cafetería con mesas de madera y lavanda. Juliana se convirtió en socia oficial, y Sofía tuvo su propio rincón. Rincón de Sofía, donde mostraba sus pequeñas creaciones. Cada vez que alguien la elogiaba, Sofía levantaba la cabeza y decía: «Mi abuela dice que los pasteles son lo único que puede borrar la tristeza sin decir una palabra». La miraba y sentía una felicidad silenciosa. Mateo a veces venía, se sentaba en un rincón y observaba, sin hablar, cómo su madre y su hija reían. Nadie mencionaba el pasado. Solo se oían cucharas chocando con tazas de café y el dulce olor a vainilla llenando el aire. Una noche, al cerrar, Juliana me preguntó: ¿alguna vez se arrepintió de perdonar a su hijo? Miré la calle iluminada. No. Si no lo hubiera hecho, Sofía nunca habría entrado a esta pastelería. Y sin ella, no tendríamos este presente. Juliana sonrió, murmurando: entonces la felicidad tardía también es felicidad verdadera. Asentí. Sí, porque lo que llega al final suele ser lo que más perdura. Esa noche escribí un nuevo capítulo para mi segundo libro, El secreto del azúcar y del perdón. Escribí con la mano temblorosa, pero con el corazón en paz. Afuera, las luces de la pastelería se reflejaban en el cristal, mostrando tres siluetas: yo, Juliana y Sofía. Tres generaciones, tres mujeres distintas, unidas por una misma fe, que del dolor puede nacer algo dulce. Aquella mañana, al abrir dulces de doña Amparo, me di cuenta de algo. Tenía 70 años. No una cifra que diera miedo, sino una que olía a libertad. Libre del miedo, de la culpa, de los pesos que cargué toda una vida. Las arrugas seguían en mi rostro, pero por dentro me sentía más joven que a los 30. La pastelería ya era diferente. Dentro, Juliana había diseñado una pequeña zona de talleres. Paredes amarillas, fotos de alumnas riendo junto al horno. Afuera, los clientes seguían haciendo fila cada mañana, esperando la primera tanda de tartas de naranja. Ya no lo hacía todo sola. Caminaba despacio por el local, probaba, ajustaba sabores, sonreía al oír las risas que venían desde la cocina. Juliana ya no era la asistente tímida de antes. Ahora era copropietaria, dirigía los cursos y, cuando alguien preguntaba, siempre respondía: «Sin doña Amparo, no sabría que la vida puede ser tan dulce». Yo contestaba: «Y sin ti, aún pensaría que mi tiempo ya había pasado». Mi segundo libro, El secreto del azúcar y del perdón, acababa de publicarse por tercera vez. Nunca imaginé que la historia de una mujer traicionada por su propio hijo pudiera tocar tantos corazones. En las firmas de libros, las filas eran largas, casi todas de mujeres mayores que me miraban con compasión y gratitud. Una anciana una vez me tomó la mano, temblando. «Usted no escribe sobre pasteles, escribe sobre el renacer de quienes creyeron que ya nadie las recordaba». Cada vez que escuchaba eso, solo podía inclinar la cabeza. Nunca quise ser ejemplo para nadie. Escribí para respirar, para no olvidar lo que había vivido. Una tarde, Mateo vino a la tienda.
Esta vez, sin dudar, saludó a Juliana, a los clientes, y traía un pequeño sobre. Mamá dijo, «Quiero que veas esto». Dentro había un documento. El permiso para crear una organización sin ánimo de lucro, Fundación Sofía, con el nombre de su hija. El propósito: ayudar a personas mayores víctimas de abuso financiero. «Quiero que esta fundación colabore con tus clases», explicó Mateo, «para enseñarles a manejar su dinero y, si quieren, a hacer pasteles. Como tú hiciste». Guardé silencio, observando al hijo que alguna vez me lo arrebató todo y que ahora intentaba devolverlo, no con dinero, sino con sentido. «Mateo», dije despacio, «no necesitas redimirte con grandes gestos. Solo quiero saber que no repetirás el pasado». Él asintió, con los ojos enrojecidos. «No, mamá. He aprendido la lección más cara. El amor no se puede poseer». Sus palabras me dejaron sin voz. Tal vez, al fin, lo había entendido. Sofía tiene ahora 10 años, inteligente y traviesa. Corre por la pastelería con la ropa llena de harina, sonriendo como un rayo de sol. Cada tarde pregunta, «Abuela, ¿qué pastel haremos hoy?». «Tarta de naranja», respondo, «pero prométeme que no volverás a probar la masa cruda». La niña ríe, levantando la mano como juramento. Y así, 3 generaciones volvieron a reunirse alrededor de la mesa de amasado, riendo y conversando alegremente. Juliana preparaba el relleno, Sofía decoraba, y yo simplemente las observaba con el corazón liviano como el viento. Cuando la tanda salió del horno, Sofía tomó un trozo, lo mordió suavemente y dijo, con una seriedad tan graciosa que me hizo sonreír, «Abuela, creo que tus pasteles son tan ricos porque no solo pones azúcar en la masa, también le pones amor». Le acaricié el cabello y reí. «Entonces recuerda esto, cariño. Cuando crezcas, si alguien te lastima, no dejes que recuerda el estado osmificado. Su amargura borre la dulzura que hay en ti. Lo prometo». Cayó la tarde y los clientes se fueron. Salí al balcón del segundo piso y miré la calle. Desde allí se alcanzaba a ver el mar a lo lejos, el sol poniente reflejándose sobre el agua como una fina capa de azúcar. Recordé todo: las noches de soledad, los papeles del banco llenos de vergüenza, las mañanas vacías, y comprendí que ya no quedaba rencor en mí. Entendí que el amor de madre no es una cadena de sacrificios ciegos, sino una lección sobre los límites. Una madre puede darlo todo, pero nunca su dignidad. Perdonar no es olvidar, es aprender a mirar el pasado con serenidad. Juliana me dijo una vez, «Doña Amparo, usted no solo enseña a hacer pasteles, enseña a rehacer la vida». Sonreí. Si es así, entonces la vida vale la pena. Un año después, el taller de repostería abrió una pequeña sede en Valencia. Ya no doy tantas clases, solo voy de vez en cuando a charlar con las alumnas. Ellas me llaman la maestra del azúcar y del alma. Cada vez que lo escucho, siento que dentro de mi pecho aún arde una llama, la misma que Mateo creyó haber apagado hace años. Una mañana, Sofía me trajo un sobre pequeño, con letras infantiles en la portada, para la mujer más valiente del mundo. Dentro había una sola foto: Juliana, Sofía y yo, sonriendo frente a una bandeja de tartas de naranja. Debajo había escrito, «Abuela, cuando sea grande quiero ser alguien que sepa perdonar y seguir siendo fuerte, como tú». No pude contener las lágrimas. En ese instante entendí que todo lo vivido, el dolor, las pérdidas, los silencios, había valido la pena, porque me habían llevado hasta aquí, al lugar donde ya no era una mujer herida, sino alguien que había aprendido a sanar. Al volverme, vi a Mateo en la puerta, sonriendo mientras miraba a su madre y a su hija. Asentí. No hicieron falta palabras, solo una paz profunda en las miradas. Esa noche cerré la pastelería más tarde de lo habitual. En la mesa quedaba la última bandeja de pasteles, y dejé una nota. No existe camino demasiado tarde para empezar de nuevo, porque renacer no es convertirse en alguien distinto, sino regresar a quien siempre fuiste. Apagué las luces y salí. La brisa del mar acariciaba mi cabello. En el cielo de Valencia, miles de estrellas brillaban como granos de azúcar cayendo sobre mi vida dulce, serena y completa.
La historia de Amparo es una obra de ficción inspirada en experiencias reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para preservar la privacidad, pero el dolor y el coraje de una madre traicionada por su propio hijo y capaz de levantarse para reencontrarse consigo misma son algo que puede ocurrirle a cualquiera. Tal vez tú también hayas estado allí. Callar para mantener la paz o hablar para ser libre. Ninguna elección es sencilla, pero la verdad y la dignidad son siempre el comienzo de la sanación. Hoy, Amparo ha vuelto a encontrar la luz y la fe en que Dios bendice a quienes se atreven a levantarse, aunque sea tarde. Si esta historia te ha conmovido, quédate hasta el final del video. Allí encontrarás 2 relatos más que estoy segura te encantarán y en los que tal vez te reconocerás.